Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres, presiona el botón ahora mismo de suscripción y disfruta de noticias interesantísimas como esta. En esta ocasión le traigo una historia completamente real, organizada de una forma que hasta un niño puede entenderla, siempre respetando las líneas, con algunas informaciones que son de total dominio público, de por qué Alexander Capo Carrillo, mejor conocido como Alex Trujillo, era tan mencionado en el mundo de la música, sin haber sido productor ni cantante. Así que aquí entenderás todo. Alexander Capo Carrillo, mejor conocido como Alex Trujillo, comenzó a dar sus primeros tumbes en el bajo mundo a los 14 años de edad, siendo un niño, específicamente en el residencial Manuela Pérez de Atorrey, comunidad en la que a esa edad precisamente Alex se convirtió en un temido gángster que controlaba varios kioscos del área metropolitana. Fue el líder de la organización Los Rompe ONU, la misma que entró en conflicto con la ONU o los Rompe Discotecas, de donde se desprendía el combo de 70 de Héctor el Father. La ONU para muchos ya no existe, aunque otros cuentan que los Rompe ONU sí siguieron, aunque se han visto noticias de que fueron desmantelados en su totalidad. Pero desde este conflicto en el que dividieron bandos, donde hasta Yomo lo cuenta en su entrevista, Lele, cuando Golter se puso difícil, que explotó, ¿puedo hablar de eso? Explotó una guerra, esto era así y se dividieron los bandos. Papi, Lele llegaba con una... El combo de los rompediscotecas comenzó a decaer, muchos entrando a prisión por distintos casos, otros fueron dados de baja y así por el estilo. Alex Trujillo fue arrestado en el año 2006 por las operaciones de sus negocios, ya que se pasó luego varios años evadiendo a las autoridades de la isla, o sea, estaba como prófugo, convirtiéndose así en el más buscado de todo Puerto Rico. Mandaba en más de 8 residenciales. Imagínense ustedes el control que debía de tener y sobre todo el cuidado de que no le jueguen un trambo o la seguridad para no ser atrapado por las autoridades. Todo esto que les estoy contando, el mismo Alex Trujillo lo cuenta en sus entrevistas. A pesar de ser atrapado, al parecer los Rompe ONU continuaron y comenzaron a pasar unos cuantos sucesos que eran impactantes para el género urbano. Coco Bling Bling, quien se adentraba dentro del rollo por una parte, pero se fue de este mundo el año 2006 de una forma violenta. No se especifica si esta baja tuvo que ver con estas confrontaciones de organizaciones, pero Coco Bling Bling, quien dominaba una gran parte del género urbano junto a su compañía Bling Bling Music, en la que participaba también Héctor el Father. Héctor el Father, sorpresivamente sin nadie esperarlo, se va a los pies del Señor en el año 2008, dejando el mundo de la música secular a un lado. Hay una tiraera en YouTube disponible para los Rompe Discotecas o el Combo 70 que tiene como título Alex Trujillo, tiraera a Don Omar y Héctor el Father para aquellos tiempos, lo cual está súper potente, pero muchos dicen este no es Alex Trujillo porque Alex no cantaba y se lo adjudican a Nano o John Doe, quienes sí eran del corillo y cantaban. Hubo tiraeras para el mismo Lele de parte de integrantes de estas organizaciones que tenían el talento para rapear bien duros. Tiraeras las cuales pasaban de lo que eran guerras liricales normales, estas pasaban a ser personales que hasta causaban temor entre quienes las escuchaban. Lele se fue de este mundo en el año 2010 y muchos ya conocen la terrible historia, de la cual nunca se especificó el culpable o todo quedó confuso. Angelo Millones también cae en prisión en el 2011 por un largo historial delictivo. Alex Trujillo
fue sentenciado en el Foro Federal a 20 años por cargos de conspiración para distribuir sustancias como parte de una organización, también por el uso de un artefacto y portarlo cerca de un plantel escolar. A nivel estatal fue penado a 35 años por un cargo de baja a una persona. Un momento bien recordado fue cuando el cantante Héctor el Father estaba cantando una de sus canciones en un concierto ya después de convertido. El tema pertenece a la producción Juicio Final llamada Payaso, hasta que las pantallas del Choliseo de Puerto Rico se presentan mientras llevan a alguien a la prisión, y todos quedaron estremecidos al percatarse de que Alex Trujillo apareció con un mensaje de Cristo. Imagínense, uno de los más buscados en la calle les acababa de dar un mensaje de Cristo, mencionándoles que Cristo vive, persona que estuvo en bandos contrarios a lo que estaba Héctor el Father. Hola Héctor, te quiero dar las gracias por darme la oportunidad de hablarle al pueblo de Puerto Rico de que Jesucristo existe y de que hay un Dios que te quiero decirle a todos esos jóvenes que todavía no han aceptado al Señor, que Jesucristo existe, que cuando tú lo aceptas el Espíritu Santo va a morar en ustedes. Y creo que no se impresionaron más porque no todos sabían la historia que había detrás de esto, pero Héctor el Father, en ese momento ya Héctor Delgado, sí sabía lo que estaba presentando. Ustedes también lo acepten y encuentren esa solución, esa luz que ustedes buscan, y que el Señor los bendiga y que los llene de bendición. Amén. Pero ahora sí lo estamos procesando, lo grande que fue aquella presentación de Alex en este concierto de Héctor. Cabe destacar que los primeros años de la condena federal, Alex los pasó recluido en una cárcel en Georgia, donde logró completar su diploma de cuarto año en el 2013. Luego de cumplir 15 años tras las rejas, Alexander Capó Carrillo, mejor conocido como Alex Trujillo, salió bajo libertad condicional para, entre otras cosas, trabajar en una iglesia y es supervisado por un consejero. Ya se han visto varias entrevistas dando su testimonio y dice vivirá en Puerto Rico. Pide perdón a todo al que le hizo daño. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y al final te dejamos un video que nos muestra las pérdidas humanas más fuertes para cantantes del género urbano. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil. El link está en la descripción de este video.